Bienvenidos a otra emisión de su noticiero de Abba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco propone durante su misa de miércoles de ceniza en el Vaticano que esta cuaresma sea como un viaje de regreso a Dios. Un viaje de regreso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así propuso el Papa Francisco que vivamos el tiempo litúrgico de Cuaresma, que comenzó hoy con el miércoles de cenizas. El Santo Padre lo celebró con una discreta liturgia en la Basílica de San Pedro, marcada por el color penitencial morado, que recuerda que los próximos 40 días son un periodo de mayor oración, ayuno y limosna. Y un modo de expresar esa disposición interior de apartarse del pecado y volver al Señor es precisamente recibir las cenizas sobre la cabeza. Pero ese es solo un signo. El llamado a la conversión supone presentarse y disponerse ante Dios con toda la existencia, especialmente con nuestras debilidades y heridas que necesitan ser sanadas. La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. Siguiendo el Evangelio del día, el Papa Francisco advirtió, eso sí, que la conversión no es una conquista personal, un logro de las propias fuerzas. Por el contrario, es sobre todo un itinerario de abajamiento humilde. Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio. Lo que nos hace justos no es la justicia que practicamos ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre. El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia, necesitados de su gracia. Este es el camino justo, el camino de la humildad. Se inician así 40 días en los que los cristianos estamos llamados a profundizar la oración, la escucha de la palabra de Dios y los actos de generosidad con los más necesitados. Un camino que nos prepara para celebrar como Iglesia el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Vaticano aprueba nuevas restricciones para la celebración de la próxima Semana Santa. El Vaticano ha publicado las orientaciones para las celebraciones de esta Semana Santa, la segunda en la pandemia de COVID-19. Como en muchos países, siguen vigentes estrictas medidas que imposibilitan que las personas vayan a las iglesias, el obispo podrá decidir limitar las ceremonias del Triduo Pascual. El obispo tomará su decisión basándose en el bien de los fieles, pero también en las disposiciones de las autoridades públicas. Como los oficios se celebrarán en parroquias y en la catedral, sugiere que quienes no puedan ir sigan por televisión o internet las ceremonias celebradas por su obispo. En los oficios del Jueves Santo se puede suspender el tradicional lavado de pies y la procesión con la Eucaristía hasta alguna capilla especial. Cada una de estas medidas dependen de la decisión final del obispo de cada diócesis, que deberá preparar materiales para ayudar a los católicos a vivir este tiempo litúrgico. La nota ha sido preparada por la Congregación para el Culto Divino. El texto concluye reconociendo que para muchos sacerdotes y laicos fue difícil seguir las indicaciones del año pasado, pero fueron necesarias por un motivo de salud pública. El miedo a que mis hijos mendigaran era mucho mayor a mi miedo a enfrentarme a las inundaciones. Es el testimonio de la persona en la siguiente nota. El rostro de Nyalchol Lienmun, madre de 4 pequeños y viuda, refleja el sufrimiento de toda la población de Sudán del Sur. El país vive los niveles más altos de inseguridad alimentaria desde que declaró su independencia hace una década, con zonas de difícil acceso y 6 regiones en riesgo de hambruna, a lo que se suman las trágicas inundaciones. Estaba desesperada cuando llegaron las inundaciones. Nadie me ayudó. Mi marido murió en los combates. Todos los habitantes de la zona huyeron y yo me quedé sola con mis hijos, pero decidí quedarme.
El miedo a quedarme sin hogar y a que mis hijos tuvieran que mendigar comida era mayor que mi miedo a las inundaciones. Una historia similar es la que tiene sobre la espalda Kabagosh Kohli, madre de 5 pequeños e igualmente viuda. Cuando la comida se acaba y las ollas están vacías, la vida se vuelve muy dura para nosotros. Las inundaciones han incrementado 800.000 respecto a 2020 la cifra de personas que urgen ayuda humanitaria en Sudán del Sur, elevando el total a 8,3 millones de necesitados. Una de las organizaciones que batallan allí es Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos. Esta aldea de unas 8.000 personas no sobreviviría si no fuera por el Programa Mundial de Alimentos. Esperamos poner fin al conflicto y trabajar con los líderes tribales y la comunidad para construir una represa, de tal manera que no tengamos que regresar a este punto. Ahora mismo apenas se sobrevive. Si no estuviésemos aquí, la gente estaría muriendo. Ahora mismo habría hambruna. A este escenario se suma que entre enero y octubre de 2020 unas 2.000 personas murieron en medio de los episodios de violencia en el país. Al clamor de la población se unió el Papa Francisco. En 2019 convocó a los líderes del país al Vaticano. Allí les besó los pies para pedirle de corazón que trabajen por la paz en la nación más joven del mundo. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos nosotros esta frase de Jesús que de alguna forma también ponía triste a los discípulos. Les dice que va a ser entregado por los escribas y sumos sacerdotes para darle muerte, pero que al tercer día resucitará. Habiéndoles advertido esto, le dice que el que le quiera seguir, que renuncie a sí mismo, a su propia vida, porque el que renuncia a su propia vida por tomar la opción del reino de Dios para entregarse a Jesucristo, sin duda resucitará. Pero el que no, la perderá. Hoy el Señor nos invita a contemplar el misterio de la pasión, el misterio del Calvario, acompañado siempre a la luz de la resurrección. Pero al mismo tiempo nos invita a hacer una opción de vida por Él, por su causa, por su evangelio, por el reino de Dios. Nos invita a despojarnos de nosotros mismos, a renunciar a nosotros mismos para servirle a Él con todo nuestro ser. Las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que nos llame a su presencia. Sabemos que en esta opción por Jesucristo tenemos que dejar muchas cosas personales. Tenemos que dejar las soberbias, los orgullos, las vanidades, las presunciones de pensar de que soy justo o justa y que por eso yo estoy seguro que voy a recibir la recompensa del Señor. No. Hoy el Señor nos invita a ser sencillos y a saber que nos falta todavía mucho camino por recorrer para ser santos y presentarnos a su presencia con la vestidura de la gracia. Entonces, hoy el Señor nos invita a hacer la opción por Él, por el Evangelio, por su ministerio, por el reino de Dios. Que así sea. En noticias de Estados Unidos, el presidente Joe Biden nos presenta las expectativas para la región centroamericana.
El plan presentado por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral se centraba en abordar las causas fundamentales que impulsan la migración no autorizada desde Centroamérica. Ahora, según líderes de la región, esos problemas subyacentes solo han empeorado. Hoy, reunidos en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, han emitido un diagnóstico y una serie de recomendaciones para los países en cuestión. Eduardo Stein, expresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, considera que la corrupción y las raíces profundas de las organizaciones criminales transnacionales son el desafío más grande para Centroamérica, mientras para otros problemas actuales como el coronavirus muestran una nueva realidad. La pandemia dejó al descubierto debilidades preexistentes, desigualdad, pobreza, servicios públicos ineficaces e insuficientes y una protección social limitada que dificultó mucho que nuestras poblaciones enfrentaran esta nueva realidad. Una nueva realidad para lo que recomiendan que Estados Unidos cambie el enfoque de ayuda hacia Centroamérica. De atreverse a cambiar el enfoque en algunos temas en donde no hemos conseguido resultados, como es la lucha contra las drogas. Hoy tenemos, si se quiere, más violencia, más corrupción, precisamente por una estrategia que hay que revisar. En general, el apoyo a la democracia, alianzas en agricultura, tecnología y conectividad, junto con un plan de inversión económico, fueron los principales puntos resaltados por estos líderes centroamericanos como herramientas útiles para la región. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Nos vamos a Nicaragua, donde sus residentes aún no tienen fecha para la vacuna contra el COVID-19. Daniel Fletes recién terminó su jornada laboral. Cada día le toca viajar en autobús con el temor latente de contagiarse de coronavirus. Este ciudadano residente de Managua espera con ansias ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se ha dicho que ya está por entrar a Nicaragua y que, claro que sí, en cuanto venga, yo creo que vamos a ser los primeros en ponerlo. El gobierno de Nicaragua aprobó el ingreso de 4 vacunas al país. En total, gestiona la compra de más de 7 millones de dosis. Sin embargo, no ha informado la fecha en que vendrá el primer cargamento. Para la Unidad Médica Nicaragüense, la poca información es parte del manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia. Siempre ha existido una poca o nula información o una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido. De hecho, algunos ciudadanos de la tercera edad, como don José, dudan de la letalidad de la pandemia y de la efectividad de la vacuna. No hay necesidad de eso, yo dependo de Dios. Tengo la fe en el Señor que eso no lo... Porque dice el Salmo, ya, que ni plaga tocará nuestra morada. Los más jóvenes opinan distinto. La verdad sí estaría dispuesto a poner la vacuna. Mientras tanto, las autoridades sanitarias afirman que con más de 6.000 contagios y más de 170 fallecidos, Nicaragua se consolida como el país centroamericano que mejor ha manejado la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Estas son las 70 propuestas para recuperar a Honduras, presentadas por el candidato Luis Zelaya. Gracias, compañeros en estudios. Precisamente hoy presenta su plan de gobierno el precandidato del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano. Un auditorio lleno acá en el Partido Liberal. Ingeniero, presenta hoy su plan de gobierno al pueblo liberal y al pueblo hondureño. Sí, muy contento de estar aquí para presentar las 70 propuestas que tenemos para recuperar Honduras. ¿Se espera que con este plan de gobierno, de ser usted presidente, el país cambie? Esa es la idea, el país necesita cambiar, pero tenemos que ser nosotros enfáticos en que las soluciones están en nosotros. El país es de grandes posibilidades, lo que hemos tenido son malos gobernantes. ¿Cuáles son los puntos más importantes, ingeniero, en este plan? Los que todos queremos, la generación de empleo, la reactivación económica, es imprescindible poner a funcionar al país y obviamente los temas de salud, educación y la institucionalidad que está fallida en Honduras. ¿Preocupa lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral? Me agarró doble. Lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Preocupado como todos, porque a menos de 30 días del proceso electoral y no hay reglas claras todavía, y eso
no solo nos afecta a quienes vamos a participar, es a Honduras entera, porque no podemos estar, reitero, a menos de 30 días sin reglas claras. ¿Se queda corta la concejala Ana Paola Fol, que representa al Partido Liberal en este órgano? No, yo no creo que sea un tema personal, todos somos corresponsables, pero obviamente el CNE ha tenido tiempo desde que se hizo el llamamiento el 13 de septiembre del año pasado. Desconozco si el gobierno hizo las transferencias a tiempo, o sea, hay muchos factores, pero creo que ellos son los que deben de explicar. Lo que sí es una realidad es que estamos a 30 días del proceso y no hay reglas claras. Ingeniero, los consejeros del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana ya han dicho que podrían convocar a sesión y tomar las decisiones en los dos temas que tienen entrampados el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree que los avala la ley? La ley es clara y ahí está establecida en el CNE. O sea, es cuando hay ausencia de uno, para eso están los suplentes. Pero tengamos claro, son temas sensibles. El tema de las credenciales no pueden ir con nombre, no está bajo la ley. Y si lo aceptamos en las primarias, queda como precedente para las generales. Hay que hacer un proceso transparente y limpio, sí, pero basado en ley. Muchas gracias. El candidato presidencial o el precandidato del Partido Liberal de Honduras, Luis Orlando Zelaya Medrano, presenta hoy su plan de gobierno y también sobre temas importantes de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Junto a Johnny Duarte, vuelvo con ustedes. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo más nuevo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer fue el miércoles de ceniza y hubo pues mucha afluencia por internet, siempre online, de personas que se unieron a la celebración que hicimos desde muchas parroquias, incluso el señor arzobispo desde la catedral. Nosotros estamos contentos porque de alguna manera ha vuelto al hogar la iglesia, y ahí padres, esposos, hijos recibiendo la ceniza mutuamente y unidos a la oración de la iglesia, de la parroquia. Felicitaciones. En cuanto a los que recibieron la vacuna ilegalmente, pues está también el nuncio de su santidad, Monseñor Nicola Girasoli. A este respecto, él ha dicho que fue convocado porque él es asesor de ética, de moral, de ese hospital Cayetano Heredia. Y el arzobispo dijo, pues es lamentable, ¿verdad?, que un miembro tan destacado de la iglesia haya entrado también en esa lista de personas que ilegalmente recibieron la vacuna. Parece que ahora hay otras listas más. Bien, sabemos que el 25% eran personas que trabajaban en la administración pública y han sido ya pues rechazados, han sido vacados. La vacuna se sigue ya prodigando, imponiendo a personas que están trabajando directamente con los enfermos. Ya pasan de 100.000 las personas que han sido vacunadas de esta manera tan necesaria para que los que están en primera línea estén más protegidos. El bono de 600 soles se comenzó a pagar ayer, pero hay un orden. Si alguien quiere saber cuándo, cómo va a recibirlo, puede llamar al teléfono 101 para informarse sobre el bono de 600 soles. Tenemos que felicitar al primer festival virtual que ha tenido lugar el último domingo, guiado por Gustavo y Liz Llerena. Ha sido todo un éxito, cantidad de gente que llamaba, participaban en el bingo, en los cantos hermosos de grandes cantantes. En medio de la pandemia ha sido como una lluvia de paz y de alegría también, porque es necesaria. La policía detuvo a 500 haitianos que por el Departamento de Madre de Dios
querían pasar para llegar a Ecuador, saliendo de Brasil. Los docentes esperan que en la segunda tanda de vacunación estén también ellos. Ojalá sea así. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. ¿Cuál es la vida después de la vacuna contra el COVID-19? Respondemos en la siguiente nota. Es posible que ya se haya aplicado la vacuna contra el COVID-19, pero eso no significa que pueda comenzar a ignorar las medidas de seguridad. Trabajo en un hospital de rehabilitación, por lo que trato a muchos pacientes después del COVID que simplemente están fuera de forma, muy débiles, todavía con oxígeno. Por lo tanto, todavía vamos a utilizar nuestras políticas de uso de máscaras. Eso se debe a que los médicos dicen que aún no está claro si alguien que recibió la vacuna puede transmitir el virus. Es posible que aún tenga un poco de virus que no le hace daño, pero se propaga si tose, estornuda o habla muy cerca a alguien. Los trabajadores de la salud instan a las personas que hayan sido vacunadas a que continúen con todas las medidas de seguridad habituales. No podemos tener a unas personas con tapabocas y a otras sin ello. Es demasiado confuso. También afirman que una sola vacuna no garantiza que alguien no se infecte y advierten que hay cepas de COVID-19 nuevas y en evolución. Existe alguna evidencia de que las vacunas actuales son efectivas, pero hay nuevas evidencias preocupantes de que tal vez no sean tan efectivas contra la variante sudafricana. Los médicos todavía no pueden decir con certeza cuál es la eficacia ni el tiempo de cobertura de la vacuna, pero enfatizan que es importante vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Estados Unidos podría regresar a la normalidad para la Navidad 2021. Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad. Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas. Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19. La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote. La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hoy, 18 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Bernardete. Conozcamos su historia. Como el molino en donde vivían y trabajaba su papá tuvo que cerrar debido a una larguísima sequía, la familia se trasladó a un viejo calabozo de la cárcel que estaba clausurada y en un espacio menor a 4 metros cuadrados, Bernadette Soubirous tuvo que acomodarse con sus padres y sus 4 hermanos. De ahí que no resulta extraño que por su desnutrición, a más de superar un ataque de cólera,
contrajera asma crónica, luego tuberculosis. No obstante sus dolencias y limitaciones, buscó al párroco Abbé Ardé de la población de Bartré, cercana a Lourdes, para la catequesis de la primera comunión. Pero ante el hecho de que, a pesar de su probada devoción, no entendía las enseñanzas, pues no sabía leer ni escribir, el sacerdote, paciente y emocionado, exclamó alguna vez frente a sus amigos que cuando la Virgen quiere aparecerse en la tierra, escoge para hacerlo a niños como Bernadette Soubirous. Y en 1858 esta profecía se cumplió. El 11 de febrero de ese año, mientras buscaba leña junto al río Gavé, a la entrada de una pequeña gruta, se le apareció sobre un rosal una hermosa joven de túnica blanca y cinturón azul, con la que entonó el rosario. Y luego la hermosa mujer la invitó a repetirlo con ella en los días siguientes y a la misma hora. En una de las 18 apariciones le ordenó escarbar en el fondo de la gruta y en principio salió solamente fango. Y luego surgió una cristalina y milagrosa fuente de agua que aún hoy sigue curando enfermos. En otra oportunidad, el 25 de marzo, la hermosa mujer le reveló que ella era la Inmaculada Concepción. Al poco tiempo de haber culminado el ciclo de apariciones, el obispo de Nevers puso a Bernadette o Bernardita al cuidado de las Hermanas de la Caridad. Pero aunque ella quería profesar sus votos religiosos, por su frágil salud y la falta de preparación no fue admitida en principio y en su defecto le asignaron durísimas tareas que ella cumplía con mucho amor, con devoción, con humildad, en silencio y en permanente oración. Apenas en 1867, a los 23 años, fue por fin aceptada con el nombre de Sor María Bernarda y a pesar de sus enfermedades, seguía cumpliendo con sus pesadas obligaciones con mucho amor y alegría. Hasta que su cuerpo la venció el 16 de abril de 1879, cuando expiró a sus 35 años mientras rezaba el rosario. Al canonizarla, el Papa Pío XI en 1933 dijo que aunque siempre se ha asociado a Santa Bernardita con la Virgen de Lourdes, su santidad es personal y radica en que siempre pidió por los demás, nunca por ella. De hecho, la Virgen nunca la curó a ella, demostrando así una generosidad inmensa, un amor ilimitado por el prójimo y una confianza absoluta en la Virgen. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, nos unimos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.